Ahora, a continuación, en esta jornada, les voy a compartir este método de oración bíblica que se llama el escrute de la palabra, como respuesta a lo que antes veíamos, cómo el demonio en el paraíso terrenal le hizo comer una palabra a Adán y Eva que marcó su vida en el desamor a Dios, en la desobediencia, y nos condenó al egoísmo. Entonces, para que vean que no todo termina mal, en contraposición a eso aparece esta presentación breve que les voy a hacer ahora del escrute de la palabra. La palabra parece rara, ¿no? Escrute, escrute. El Espíritu Santo es el que escudriña los corazones. Escudriña es como que se mete, como vieron que la palabra dice que la misma palabra de Dios es espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. Es espada de doble filo, corta, divide, destruye, pero para construir y para bien, para dar vida. La palabra de Dios es fundamental en nuestra vida. Ya desde el Génesis la palabra hizo todo. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. O sea, si la palabra de Dios es tan fuerte, ¿cómo crees vos que la vas a escuchar y no te va a cambiar? Si el poder lo tiene la palabra. Fíjate que Él dijo, hágase el día, y se hizo el día. Este método lo que te enseña es a escuchar con el poder de Dios que cambia tu vida. ¿Amén? Amén. Ahí está. Entonces, miren, básicamente el escrute de la palabra es un método de oración de sanación y liberación. Por eso lo puse también aquí en esta jornada, porque tiene que ver con este tema. ¿Cómo me puedo sanar con una palabra? Mejor dicho, ¿me puedo sanar con una palabra? En la misa lo decimos, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Se han dado cuenta? O sea, una palabra de Dios puede sanarme. Este método de orar con la palabra está basado sencillamente en leer el Evangelio del domingo, por ejemplo, en los grupos ya existentes o grupos nuevos que se quieran construir, como ya me estabas hablando ustedes de hacer un grupo nuevo. Bueno, un grupo nuevo se puede construir con este método. Entonces, se reúnen las personas, 8 a 12 personas es suficiente, se lee el Evangelio del domingo y la consigna es que se quedan con una sola palabra. No es comprensión de texto, no es qué me quiere decir, qué dice, qué me dice. Eso lo hace la Lección Divina y lo hace muy bien. Eso es otra cosa. Aquí en el escrute nos quedamos con una palabra tuya para sanarnos, Señor. El escrute es una escuelita de escucha. Porque claro, si voy a leer el Evangelio entero y me tengo que quedar solo con una palabrita, hay que estar atento, porque la palabrita puede pasar desapercibida, como suele pasar los evangelios en la misa de los domingos. Nosotros vamos a la misa del domingo, a veces sin leer en la palabra, y entonces se lee la palabra y por cualquier motivo te perdiste tu palabra de la semana. Porque Dios es nuevo siempre, no se repite nunca. Él te quiere sanar con una palabra de acuerdo a lo que hoy estás viviendo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio también ahora. Yo se los voy a hacer al comentario para que entiendan cómo es el método y vamos a hacer un pequeño ejercicio porque la misa la vamos a celebrar después. Entonces ahora hacemos la preparación de la palabra que después se va a hacer Eucaristía. Esto para los grupos de oración que ya existen significa una renovación en su vida de fe y en la forma de la oración. Porque tengo la experiencia, hermanitos, que muchos grupos de oración caen en la repetición de las formas, no se renuevan y entonces languidecen y mueren. O también son en los grupos de oración, son esas puertas giratorias, ¿no? La gente entra y sale, y entra y sale.
¿Por qué será? Porque la gente anda buscando vida. Exacto, y lo que te da vida en abundancia es la palabra de Dios. Entonces, si vos tenés ya un grupo de oración y querés incursionar en este método que es bíblico de oración compartida, con discernimiento comunitario, esto te renueva la forma de oración de tu grupo. Y la puerta giratoria ya desaparece, porque la gente se quiere quedar, porque ahí encuentra vida. Y dice, esto es lo que yo estaba necesitando. ¿Y quién se lo da? La palabra. Entonces sigo con el esquemita para que se den cuenta cómo funciona el escrute. Leemos el Evangelio del domingo, nos quedamos con la palabra que hace síntesis en esta semana en tu vida. Es decir, eso que te está pasando a vos ahora tiene un nombre. Eso que te está pasando, gracias, tiene un nombre y se puede expresar en una palabra. El escrute de la palabra te saca esa palabra. Es curiosísimo cómo escuchan esto ustedes. Si yo les digo, miren, en el Evangelio que vamos a leer más tarde, está la sanación de lo que te está pasando. Es decir, pero padre, si usted no sabe lo que me está pasando, ¿cómo me dice eso? Porque yo no lo hago, lo hace el Señor en su palabra. Yo estoy seguro, y ustedes van a dar testimonio más tarde, de cómo en el Evangelio, que a lo mejor no conoces, que es de este domingo, está la palabra que te sana. Yo te desafío a que la escuches. ¿Te lo crees, no? Ya con la carita que me mira, yo ya le creo que ella se lo está creyendo. Me mira con una ternura como diciendo, eso quiero. Claro, ¿quién no quiere sanarse con una palabra de Dios? Y se puede, claro, porque el poder lo tiene la palabra que dice, hágase la luz y se hace. Hoy vas a escuchar una palabra que tiene que ver con tu sufrimiento y con tu vida, y esa palabra te va a sanar y también te va a liberar. En el ejercicio del escrute nosotros tenemos sanación y liberación. Liberación. Ocurre, ahora lo hice en Croacia, la semana pasada, miren, aquí a la vueltita, ¿no? Estuvimos con un grupo de peregrinos que eran de Miami, de El Salvador, de Colombia y de Argentina. De paso les mando saludos porque seguro que escucharán esta grabación. Hicimos el escrute y tuvimos también liberación en Medjugorje fue concretamente. Entonces, ¿y cómo funciona? Y funciona por la gracia de Dios y con el poder de la palabra. Yo lo único que hago es enseñar el método. Y los grupos lo asumen y van creciendo en esa experiencia. Entonces, suelo decir que toman un papelito. Al principio es un papelito, después debe ser un cuaderno espiritual, donde vos vas marcando tu historia de salvación con Dios a través de la palabra. Esto es muy bonito, porque vos a ese cuadernito espiritual le pones un nombre, le pones la fecha, que es la cita con Dios. Hoy, Dios te llama hoy. Dios es presente, te llama hoy. La cita bíblica se la pone en un recuadro y después de ese recuadro se hace una flechita. Quiere decir, de esta palabra, de este evangelio, a mí me queda esta palabra y sacas una. Te desafío a que saques una. Por ahí me dice, padre, ¿puede ser 2 o 3? Bueno, le digo yo. ¿Visto? ¿Por qué? Entonces, bueno, porque al principio cuesta escuchar, cuesta hacer síntesis. Pero hay personas nuevas en el escrute que a mí me sorprende. Supongamos, se lee un evangelio y dice, ¿cuál es tu palabra? Y me dice, id. Id. Esa fue la palabra. Una palabra de 2 letras fue la que le tocó el corazón a esa persona. También hubo alguien que me dijo, para que ustedes vean, cuando se aprende a escuchar, y yo me sorprendo, dice, ¿cuál es tu palabra? Ni. Impresionante. Y tenía que ver con lo que le estaba pasando, con su indecisión, por ejemplo. Es impresionante. Entonces, ustedes traten de escuchar esa palabra que hace síntesis en lo que le está pasando hoy. Hoy te está pasando algo. Y la palabra clave te la va a dar Jesús. Vos te vas a comer esa palabra y esa palabra te va a sanar de lo que te está pasando hoy. Así funciona. Entonces, en el cuadernito se escribe la palabrita que te toca el corazón
Y empieza un momento de oración personal en que vos le decís al Señor, a ver, Señor, ¿qué me querés decir con esta palabra? Por ejemplo, ni. ¿Qué me querés decir, Señor? Y bueno, ya les dije la pista de esta persona que encontró esa palabra. Dice, me encuentro indeciso. Una flechita, indeciso. Me encuentro con miedo. Me encuentro frustrado. Me encuentro inseguro. Miren las palabras que salen de mí. Inseguro, miedo, frustrado. Ya salen varias palabras de mí. Y entonces le pregunta al Señor en oración personal, ¿qué me querés mostrar, Señor? ¿Qué me querés decir? Y bueno, ahí cada uno tiene su experiencia personal. Están unos minutos en esa oración personal y después pasa el momento clave del escrute, que se llama el discernimiento comunitario. Esta palabra suele usarse mucho en los grupos, lo que no estoy muy seguro que lo hagan. Porque cuando yo pregunto, ¿y qué método usan para el discernimiento comunitario? Y me quedan mirando así con cara de sorpresa. Porque como que no hay un método para el discernimiento comunitario. El escrute te enseña a discernir comunitariamente en base a las preguntas. Son la reina del escrute las preguntas. Y van a darse cuenta ustedes qué difícil es escuchar para poder preguntar. Entonces, por ejemplo, en este muchachito que encontró el ni, él tiene 1 minuto de reloj para contar a los hermanos qué pasó en la oración personal. Y le dice, bueno hermano, a mí la palabra fue ni. Y en realidad ahí me vi que estaba con miedo, estaba inseguro, me sentía angustiado, sin poder salir adelante, con todas las vías cerradas. Y el Señor me mostró, qué sé yo, en una imagen, me dijo, yo estoy a tu lado y te sostengo y no sé qué. Cuenta en 1 minuto su oración personal. A continuación los hermanos pueden preguntarle, le hacen preguntas, y esto no es fácil de hacer, porque normalmente hacemos preguntas tipo chusme, de la televisión, queriéndose enterar de la vida del otro. Esa no es pregunta de escrute. Yo les digo, son 2 tipos de pregunta en el escrute, la pregunta curiosa y la pregunta existencial. La pregunta existencial es la que te pone delante de Dios según tu realidad. Entonces, en este 1 minuto que acaba de comentar este muchachito del ejemplo, te dice que está angustiado, que tiene miedo, que está inseguro, que está frustrado. Una pregunta puede ser, y después de escuchar esta palabra, ¿a quién acudirías para salir de esa actitud de estar ensimismado dentro tuyo sin poder dar el primer paso? ¿A quién acudirías primero? Esa es una pregunta de escrute. El hermano no necesita tener la respuesta a flor de piel. ¿Qué hace el hermano? Ora en voz alta delante de los hermanos reunidos en la presencia de Jesús y dice, bueno, a ver, sí, bueno, en realidad yo vivo con mi madre, con una hermana y bueno, al frente hay una familia con la que suelo hablar y no sé qué. Sí, la verdad que podría ir a esta familia que está al frente, que muchas veces me ha sacado de problemas y que me ha escuchado más que mi propia familia, por ejemplo. Dice esto el muchacho, ¿entendés? El muchacho es como que pone en oración para responder esta pregunta y él se ve en la respuesta. O sea, no hace falta que te quedes encerrado ahí en tu pieza con el ni. Cruza el pasillo y busca la ayuda de ese que ya te ayudó antes, ¿entendés? Nadie le da el consejo, ni nadie le enseña. En el escrute no se enseña, no se aconseja, solo se hace preguntas. Esto es fantástico. ¿Y de dónde salen las preguntas? Yo digo que son las preguntas que el Espíritu Santo inspira, escuchándolo al otro, poniéndose en el lugar del sufrimiento del otro, y vos con una pregunta lo pones delante de su realidad y Dios le contesta. Fíjense, nosotros no corregimos la respuesta. Diga lo que diga el hermano, eso es lo que dice y eso es lo que ve. Así funciona el escrute. Si yo me quedo con ganas de darle algún consejo a ese hermano del ni, por ejemplo,
Después del escrute, lo invito a tomar un café. Y le digo, mira hermano, yo he pasado una situación parecida a la tuya. ¿Querés que nos veamos esta semana? Y te voy a compartir una enseñanza que tengo, una grabación que tengo, un video de YouTube, un libro que tengo. Eso está bien. Pero eso ya es fuera del grupo. Durante el discernimiento comunitario es solo preguntas. Y no hay correcciones. No hay catequesis. O sea que tu pregunta no puede ser, ¿y no te gustaría buscar el consejo de tu sacerdote, pedir una dirección espiritual y buscar el grupo? Eso es consejo, no es pregunta. Entonces, hay que aprender a hacer la pregunta. Ahora cuando hagamos el ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que les van a salir este tipo de preguntas. Yo les voy a enseñar a corregirse para que puedan ayudar al otro con la pregunta. Una vez que son escrutados todos los hermanos, a mí me fascina cómo el Señor a cada uno le da una palabra, a cada uno de los reunidos le da una palabra diferente, a veces la misma, pero en contextos distintos porque las historias personales son diversas, y empiezan a darse unos hilos de oro, le llamo yo, cuando se unen la historia de sufrimiento de un hermano con la del otro. Y esto lo hemos hecho, por ejemplo, en grupos de oración que ya llevan años reunidos. Haces el primer escrute y resulta que lo descubrís a tu hermano. Me estoy acordando de cosas concretas. Había una persona que era como muy hosca, no se dejaba tocar, era una persona muy áspera, podríamos decir, ¿no? Y todos la juzgaban por eso. Uy, el carácter que tiene la fulana, no sé qué. Y en el escrute, ella pudo contar qué le pasaba. Le salió la palabra justa. Y ella se quebró. Y pudo decir lo que la comunidad no sabía. Años de estar con ella y no lo sabían. Ella no soportaba que le pongan el brazo por el cuello, que la quieran abrazar. Por su historia, por lo que le había pasado, por su sufrimiento. Pero nunca lo había dicho. En el escrute lo pudo decir. ¿Saben lo que ha sido ser testigo de eso? Hermanos de años, décadas de orar juntos. Dice, toda la vida yo te he juzgado a vos porque eras así y no sabía que era tu cruz, que era tu sufrimiento. El escrute te libera en ese sentido y forma esos hilos de oro que te afianzan en la comunidad. Y te empiezan a querer los hermanos por tu sufrimiento, no por lo que vos sos, tenés o le das, porque eso es un club social. Grupo hace cualquiera, comunidad la hace el Espíritu Santo. Ahora decime vos, ¿cómo la hace? Esta es una manera. Hay millones, gracias a Dios, en la iglesia. Pero como la iglesia es eternamente joven, cada tanto el Señor manda una chispita nueva. Si te sirve, bien. Entonces, la escucha es la reina del escrute. Las preguntas. Te vas a dar cuenta cómo te cuesta preguntar y es porque no sabes escuchar. Es increíble. La persona acaba de dar una respuesta y dice, ¿puedo hacer una pregunta? Dice el otro. Y pregunta lo que acaba de responder. ¿Por qué? Porque no estuvo escuchando. Entonces, una de las cosas que te enseña el escrute es aprender a escuchar en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, hasta en la escuela. Los chicos responden las preguntas de los docentes sin escuchar lo que le preguntan. Y por eso le dicen, no, está mal. No es porque esté mal lo que dice, sino porque no estás contestando lo que te estoy preguntando. Es típico, ¿no? Los profesores le dicen a los chicos, usted no me escucha lo que le pregunto, usted me dice lo que quiere decirme. O sea, yo he comprobado en los grupos de escrute cómo la gente mejora en la comunicación aprendiendo a escuchar una sola palabra. Porque Dios es simple. Dios dice luz y se hace la luz. Dice eso, nada más. Es la fuerza creadora de la palabra de Dios. Y cuando esa palabra te llega, a mí me gusta decirle a la gente, esta palabra con que hoy te estás comiendo, porque Jesús está en medio de nosotros cuando escrutamos, y estás comulgando una palabra, esa expresión es hermosa, porque también había personas en los grupos de escrute que, por ejemplo, no podían comulgar en la misa del domingo por diferentes circunstancias, ¿no?
En cambio, en el escrute sentían esta expresión, comulgar con la palabra de Jesús. Y lloraban de emoción, lo he visto en hombres. O sea, Dios tiene una palabra para mí, Padre, hoy me va a hablar Dios a mí. Es increíble cómo la gente sencilla, la gente que no va ni a misa los domingos, por eso también me gusta decir que el escrute es como un método que acerca a los alejados. Si ustedes hacen una reunión y invitan 2 o 3 personas que son alejadas y le cuentan cómo es el escrute, van a ver la transformación de su vida. En 2 o 3 escrutes hay cambios de vida, porque la gente se cree que está comulgando la palabra de Dios. Impresionante. Yo soy el primer sorprendido. Y se ve. Cambios de vida quiere decir que tomas de actitudes que cambian la vida. Yo me estoy acordando de casos y de cosas, pero no quiero prolongar el tiempo. Solo esta pequeña explicación. Termina el escrute con la oración espontánea. Para un grupo carismático, que la mayoría de ustedes tienen grupos de oración carismático, no sería novedoso cómo termina el escrute si digo que termina con oración espontánea. Lo que sí puede ser novedoso es que la oración espontánea del final del escrute se hace de 4 formas de oración y tiene que tener las 4. Tiene que haber petición, acción de gracias, alabanza y adoración e intercesión. Pero la temática no es optativa. La temática de estas 4 formas de orar en el escrute es con las palabras que han salido en los hermanos. Así que miren, ¿qué significa? Tengo que escuchar, tengo que tener la empatía del sufrimiento del otro, me tengo que poner en el lugar del otro, comulgo con la historia de mi hermano, me veo en mi hermano como si él fuera una palabra de Dios para mí. Esto se experimenta en el escrute. Cuando hay 8 o 12 personas reunidas y empieza, después del segundo o tercero, ya empiezan los hilos de oro y se empiezan a ver diferente. Porque claro, dice, vos tenías el mismo sufrimiento que yo y yo no lo sabía. Y eso te hermana, te une. Eso surge después el perdón, el abrazo. Es hermoso ver después los hermanos cómo terminan en el saludo final, que nos damos el shalom. El shalom es el saludo de la paz, bendición espiritual y material, en la que le deseamos el bien al hermano, y eso en medio de una canción muy bonita que se llama Shalom, y ahí nos despedimos. ¿Se animan a que hagamos un pequeño ejercicio con la lectura de hoy? Vamos a comernos una palabra.